El día de hoy está con nosotros Norma Almazán y Óscar Antonio Rodríguez Quintero, padres de otra pequeña que ha sido víctima de abuso sexual y cuyo agresor está libre. Gracias, Norma, por estar con nosotros. Gracias, muchas bienvenida. Gracias, Luis, por el espacio. Al contrario, gracias también, Óscar, por estar con nosotros. Bienvenidos. Buenos días, muchas gracias. Cuéntenme un poco qué fue lo que pasó con la niña, con su hija. Bueno, a grandes rasgos, el 15 de diciembre fue el último evento. Me refiero al último evento porque fueron varias agresiones. Mi pequeña la agredió su padrino y tío político. Ella me lo refiere, que él la había lastimado mucho, que tenía que platicarme algo muy terrible que le pasaba. Obviamente la pequeña muy mal, llorando y mal. Y yo le dije, sí, mi amor, dímelo. Y sus primeras palabras fueron esas: mami, no quiero perjudicar a mi padrino, pero ya no aguanto. Y yo le dije, dime, mi amor. Y ella me platica que él la había lastimado. Literal me dijo, me mordió mis nalguitas y me metía sus dedos a mi vagina. Entonces, pues obviamente yo estaba en shock porque nosotros teníamos una relación muy cercana. Él es el esposo de mi hermana. Entonces, pues el presunto agresor, para esto, pues la prioridad fue estabilizar emocionalmente a la niña y a mí, obviamente, y a mi esposo. Claro. Empezamos a ir a terapia porque la niña no quería que nadie la viera, que nadie la tocara. Entonces yo sabía lo que se someten en la fiscalía una vez que uno va a demandar, ¿no? A denunciar. Lo trabajamos y cuando la psicóloga me dijo que la pequeña ya estaba lista, de hecho ella empezó a decirme, mami, si él es malo, ¿por qué él no está en la cárcel? ¿No? Porque nosotros vivimos a unos escasos 100 metros de su casa de esta persona. Y pues por ahí tenemos que pasar porque quien me los cuida, él y yo trabajamos. Claro. Es mi mami, que vive a unos, igual que serán 100 metros de la casa del agresor. La pequeñita, su hija tiene 9 años de edad, Actualmente tiene 9 años. Y entiendo que no era la primera vez que había una agresión por parte de este hombre, del que era su padrino, del que es su padrino, del hermano, del esposo de tu hermana. No, realmente cuando... Pues a mí la psicóloga particular me dice, señora, usted ya no le pregunte nada sobre el evento a la niña. Sí, me dijo, prepárese porque seguramente no fue el primero, pero ella tiene que ir hablando poco a poco. Y sí, el día que fuimos, yo no le volví a preguntar nada y decía cosas esporádicas, ¿no? Como lo que le hacía, qué le decía y demás. Pero ahí en la fiscalía, ya en la entrevista, pues al preguntarle que cuándo fue la primera vez, ella dice que iba a cumplir 7. Entonces, hace 2 años. Hace 2 años. Ella, su cumpleaños fue en enero. Entonces, en diciembre, pues ella todavía tenía 8 años. Entonces, aproximadamente de los 6 a los 8 años, pues fue que la empezó a agredir. Claro. Ustedes se enteran de esto en diciembre, me dices, ¿verdad? El 15 Norma? de diciembre. ¿Cómo es este proceso de denuncia y este proceso emocional también que se siente en el momento en que descubren que su hija ha sido abusada? Además, por alguien tan cercano. Sí, de hecho, pues fue realmente un asombro para nosotros de principio. Lamentablemente, en nuestra situación, pues no fue nada más el comentario de la pequeña, sino que pudimos constatar el daño que le había hecho ese sujeto a la pequeña. Entonces, realmente fueron 2 golpes muy, muy complicados para nosotros en ese aspecto. ¿Constatarlo físicamente? Sí, pues ver las mordidas de la pequeña en ambas pompis y verla, pues ahora sí, su parte enrojecida, las pompis. Entonces sí fue algo muy, muy complicado para nosotros. Denuncian y entiendo que detienen a esta persona. Sí, denunciamos el 24 de enero de este año, un mes 9 días después, y lo aprenden el 30 de enero y él es llevado a Barrientos. A los 6 días de su denuncia prácticamente. Sí, la verdad es que pues todo este proceso fue... pues relativamente rápido, ¿no? Afortunadamente contamos con el apoyo de la Fiscalía, del AMPEVIS de ahí del municipio donde vivimos, en Nicolás Romero. Nos apoyaron, ¿no? Nos arroparon. Pero pues ahorita sí, pues mi mayor preocupación fue que
el juez de control, el juez Óscar Sámano Alarcón, le brinda a él, yo entiendo que es bajo su derecho, pero pues las medidas cautelares, dentro de ellas es llevar el proceso en libertad, y él salió oficialmente este lunes 11 de marzo. Él ya se encuentra en su domicilio. Pues mi mayor preocupación obviamente pues es la revictimización de mi hija, porque ella, pues por ahí pasamos, ¿no? Cuando salió el lunes pasado, hace una semana. Y él vive al lado prácticamente de pues su casa. Sí, me decía que 100 metros. Y es que nosotros forzosamente tenemos que pasar por ahí para llegar a casa de mi mamá, que es donde me cuida a los niños. Entonces, pues la pequeña obviamente yo le tuve que decir, la psicóloga me dice, señora, infórmele a la niña, porque si ella lo llega a ver, pues va a ser peor para ella, ¿no? Obviamente ella se pone muy mal, porque pues yo le puedo decir que ella estaba contenta el día que demandamos, porque ella me decía, la psicóloga, que tenía un gran sentimiento de injusticia. O sea, decía, ya hablé lo que le costó hablar, lo que la tuvo que lesionar físicamente para que ella pudiera vencer esos temores. Después de 2 años de abusos. Después de 2 años. Obviamente fue de menos a más. Me refiero que la niña nos refiere que empezó a tocarla por encima de la ropa. Ya. El tipo está en libertad con una medida cautelar. Está a 100 metros de su casa. Entiendo que no se puede acercar a su casa ni se puede acercar a la niña por la misma medida cautelar. Pero dices algo, Norma, y yo les quiero preguntar, Norma, Óscar, es que es su derecho, ¿no? También es que hay que demostrar, es que hay que dejar fuera de cualquier duda la culpabilidad que tendría este tipo. Pues, ¿qué se hace? ¿En qué punto quedan ustedes como víctimas? ¿En qué punto queda su hija, Óscar, Norma? Sí, de hecho es lo que ahora sí luego hemos comentado, que parece ser que luego las víctimas tienen más derechos que los agresores tienen más derechos que las víctimas, ¿no? Ajá. Sí, entonces realmente para la pequeña ha sido algo muy complicado. De hecho, cuando supo que había salido, se puso a llorar y realmente, pues sí, fue un retroceso para ella emocionalmente. Entonces, pues sí es algo muy complicado en ese aspecto. A él le fijan una fianza, entiendo, ¿no? ¿Para qué pasa? Sí, dentro de las medidas cautelares fue una fianza de 700,000 pesos. El uso de brazalete e ir a firmar cada mes. El punto es que, pues yo sí, pues obviamente vengo a exigir la justicia de mi niña, claro, que ella pide, ¿no? Y que merece, y que se tome en cuenta el riesgo para la víctima. Lo que yo estoy pidiendo en estos momentos, pues es la revisión de esas medidas cautelares, ¿no? Porque pues ha habido una serie de incongruencias, de omisiones, en el sentido que pues yo me vi en la necesidad de contratar ya un abogado de forma particular. Claro. Porque, digo, a la fecha, nadie nos informa que salió. A mí me tenían que haber notificado. ¿No les informan que salió? No, hasta que el abogado pudo tener acceso, porque pues yo tiene una semana que ya dijimos, pues tenemos que contratar ya a alguien particular, ¿no? Acaba de salir el abusador de su hija y nadie les dice eso, que vive a 100 metros de su casa, y no es para que una llamada, una notificación, pues un papel. Notificación, correo, teléfono, no sé. Entonces a mí me habla el abogado angustiado el jueves, jueves, y me dice, señora, para notificarle que ya es oficial. Digo, para esto la carpeta... Que ya lleva 4 días afuera, ¿no? Pues si le habló el jueves. Porque no había tenido el acceso. Entonces hasta que ya le dieron acceso al expediente electrónico, porque la carpeta aún no se la entregan. Que la tenía la abogada, bueno, la asesora que nos habían asignado en la fiscalía. La asesora dice que ya la entregó a la nueva asesora en Barrientos que iba a llevar el caso, y la de Barrientos dice que ella no la tiene. Entonces ahorita estamos en esa parte. ¿El abogado les dice más o menos cuánto puede llegar a durar este proceso? Pues... El de sentencia nos comenta aproximadamente que 8 meses. 8 meses, en el mejor escenario, ¿no? Sí. Sí, o sea, él nos dice que pues es importante revisar esas medidas cautelares por el riesgo que involucra a la niña, ¿no? Yo ya
pedí un informe a su psicóloga porque la psicóloga me dijo, señora, por nada del mundo la niña puede ver al agresor porque vamos a tener un retroceso y yo lo veo. O sea, yo fue como le dije en la fiscalía, o sea, ¿quién se tiene que esconder? ¿Mi hija y yo o el agresor? ¿No? Porque pues cuando pasamos por ahí la niña se mete abajo del asiento porque pues está a pie de carretera a su casa. Sí. En el transporte escolar ya también me refiere que se esconde abajo del asiento, ¿no? Pues obviamente es el temor que ella tiene. Y ella me dijo, mami, solo te voy a pedir una cosa en este mundo, y fueron sus palabras, que yo no vuelva a ver a mi padrino, yo no lo quiero volver a ver. Obviamente, ¿no? Entonces, pues yo es lo que estoy ahorita pidiendo, viendo que se revise ese riesgo. ¿Habían tenido ustedes necesidad de enfrentarse a la justicia en México en algún momento? No, realmente pues uno nunca pues nunca piensas pasar por esto, ¿no? O sea... ¿Cómo ha sido este impacto de llegar y ver pues que el agresor sale libre, que la carpeta se pierde, que hay que esperar, que ustedes son las víctimas, ustedes necesitan contratar a un abogado porque pues, el abogado tiene que llevarlo porque el Ministerio Público solito pues no les va a ayudar, llevan muchos casos y estamos hablando de un asunto en donde digo, qué bien jurídico más importante a tutelar que la integridad de una menor de edad, que una pequeñita de 9 años. ¿Cómo ha sido darse cuenta de la justicia en México? Pues ahora sí que no habíamos pensado nunca cómo era así todo el proceso. Digamos que hemos visto que realmente sí se maneja de varias formas lo que es la justicia. Suponemos nosotros que la tardanza también de las carpetas y del proceso de la entrega de una persona a otra probablemente haya sido por un beneficio económico, que las otras partes hayan pagado para retroceder lo que era el proceso. Digamos que también yo pensé que ya impartiendo lo que era una sentencia ya era, pues ahora sí que el agresor se presentara pues ya en lo que era el penal, y nos comentan que no, que puede estar con amparos y con procesos fuera de la cárcel todavía el sujeto después de haber tenido una sentencia ya puede darse a la fuga, ¿no? Dado caso. También, entonces... Digo, al final está libre, o sea, tiene un brazalete, pero habrá que ver si no termina por burlar la justicia en ese sentido. Son dos padres que trabajan. Es algo normal en este país, en este momento, en esta economía. ¿A quién le dejas la niña? Si no, pues a quién confías, ¿no? O sea, ¿cómo se sienten ustedes en ese sentido? Mucha gente dice, oye, pues es que tengo que trabajar, pero pues ¿a quién le dejo la niña? O sea, ¿quién me la cuida? Sí, pues obviamente a estas alturas yo le puedo decir que no confío en nadie, ¿no? Claro. En absolutamente nadie. Digo, mi mami nos hace el favor y ella era como la oficial de cuidarlos, ¿no? Me refiero a la oficial porque, pues como vivían tan cerca mi hermana de mi mamá, pues los pequeños se iban para allá porque ahí tenían como las cosas atractivas en cuanto a internet y demás, ¿no? Cosa que mi mami no tenía. Entonces, pues es muy decepcionante, es un golpe muy duro. Se iban para allá a la casa de tu hermana. Se iban para allá. Con donde vivía el agresor, donde vive hoy día todavía. Sí, pues el agresor se supone que tenía que estar trabajando, porque él tiene ahí su trabajo ahí en la casa, afuera, en su patio. Entonces, pues es algo que nunca imaginas, ¿no? Que ni siquiera lo esperas, o sea, de las personas en que más confías, que les tienes cariño, que le tienes un respeto, que fueron 32 años de convivir con él. Pues tu cuñado. Es mi cuñado y pues mi hermana a mí me lleva 19 años, entonces yo tenía 4 años cuando ellos se casaron. Entonces ha sido un proceso muy difícil, aún con todo esto, pues por eso estamos aquí, Luis, porque todavía, pues yo creo, ¿no? En la justicia, aún con todas estas peripecias que hemos vivido, ¿no? Tienen, para quienes nos siguen a través de la radio, describe un poco, tanto Oscar como Norma vienen con una playera blanca que en letras verdes dice: los niños no mienten. Hoy entiendo que la justicia considera que los niños mienten por lo que ha estado pasando últimamente, porque pues no se le da la atención, no se les da la confianza, la credibilidad, cosa que me duele muchísimo.
pero es un llamado a los padres. Los niños no mienten y a los niños no se les toca y a los niños obviamente no se les abusa. Yo soy Listón Verde, es la campaña. Si nos sigue a través de YouTube, estamos viendo en estos momentos parte de las imágenes de la campaña. Háblanos un poco sobre este tema, Norma. Bueno, pues obviamente con mis temores, como lo mencionaste en un principio, obviamente con el antecedente de esta pues lamentable decisión del juez, ¿no? Sobre esta pequeñita de 4 años, pues mi miedo aumenta, aunado a las arbitrariedades que habíamos estado viviendo, que sí estaba dentro, que no estaba dentro, que entonces dónde está, que no te podemos decir a ti, que por protección del imputado y demás, ¿no? Entonces, pues yo impulsada con vecinos, familia y amigos, pues me dijeron, pues hay que levantar la voz, ¿no? Pues que sepan que no nada más tú pides la justicia de tu hija, que pues ya como sociedad estamos hartos de este tipo de cosas, ¿no? Es horrorizante lo que se vive en todo este proceso, a lo que los pequeños son sometidos, ¿no? Revictimizados. Esas pruebas que les hacen, estarlo mencionando una y otra vez con detalle lo que pasó. Entonces, pues es terrible y es por eso que yo decido, pues le digo, con impulso de familia y amigos, iniciar con esta campaña de Listón Verde. Sí. Para, sí, en pro de la justicia de mi pequeña y de todos aquellos niños y niñas que han sido víctimas de abuso, ¿no? El caso de mi hija en particular, pues está calificado como una violación equiparada. No solo fue un abuso, o sea, es una violación equiparada. Entonces, pues decidimos hacer esto porque yo dije, yo no me puedo quedar aquí, ¿no? Llorando con mi hija y sin hacer nada. Creo que uno debe de aprender de estas cosas terribles que nos pasan. Y pues eso, concientizar también. Claro. Obviamente esta campaña tiene 2 objetivos principales: la búsqueda de la justicia en pro de los pequeños, que se lleve a cabo, ¿no? El 4º mandato constitucional, que es pues priorizar el interés superior de la niñez. ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo nos sumamos a esta campaña? Los niños no mienten. Pues yo les pido que nos ayuden a difundir, que desde nuestras trincheras nosotros les creamos a los pequeños, porque la verdad es que creerles sí conlleva un dolor muy grande como mamá, y es más fácil evadir la realidad, ¿no? Quiero agradecerles que estén aquí con nosotros. Quiero agradecerles su testimonio y la fuerza y la valía, además de salir adelante, de denunciarlo. Y estamos con ustedes en lo que podamos apoyar. Oscar, Norma, lo mejor para la pequeña. Viene un proceso complicadísimo. Nuestras leyes son de verdad un insulto para las víctimas. Lo saben, creo que ustedes. Vienen todas estas declaraciones y vienen las pruebas y viene un proceso muy, muy, muy difícil, mientras el agresor está libre a unos pasos de su casa. Sí, Luis, pues te agradecemos este espacio y gracias por tu apoyo. Yo creo que todo suma, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Norma, gracias. Oscar, muchas gracias. Muchas gracias. Los niños no mienten. Ahí está la campaña. Nos sumamos a la campaña en nuestras redes sociales, en @LuisCárdenasMX. Hay más información. Yo soy Listón Verde. Los niños y las niñas no se tocan, no se golpean, no se les ignora. A los niños y a las niñas se les cree.